Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico. Nuestro estudio bíblico de este día es acerca de la apologética básica y hoy nos va a tocar hablar un poco acerca del hinduismo. Antes de comenzar, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por esta hora. Padre amado, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente, Señor, y porque podemos aprender cada día más. Podemos, Padre amado, dirigir nuestros pasos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que se han de conectar. Bendice a aquellos, Padre amado, que se han de conectar en el futuro. De igual forma, Padre amado. Y permite, Padre amado, que tu presencia y tu paz esté con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, eh, comenzamos con nuestro estudio bíblico acerca de del hinduismo. Les recordamos que este es el estudio bíblico, culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración. El culto de los martes no se transmite y comienza a las 7:30. Tenemos los miércoles compañeros de oración que sí se transmite a las 7:30 y los jueves tenemos estudio bíblico. Y en esta ocasión estamos hablando de escatología básica y como es escatología básica, perdón, escatología no es apologética básica. Y como es apologética básica, pues no estamos, ¿cómo se dice? Entrando muy profundamente, no estamos haciendo una comparación de la Biblia o el cristianismo con todas las religiones, sino estamos tomando algunas de ellas, las más que se escuchan. En esta hora saludamos a nuestros hermanos, la familia Ortega que está allá en Ponce, perdón, en Caguas, el hermano Martín Ramos que está en Juncos, su esposa Maricela que también nos está viendo. Aleluya, gracias Martín. Y les recordamos nuevamente a ustedes que si ustedes no tienen dónde congregarse, nuestra iglesia tiene las puertas abiertas. Estamos en la urbanización Santa Juanita, en la primera sección. Y tenemos culto comenzando los domingos a las 10 de la mañana. Así que venga, dése la vuelta y disfrute con nosotros. Bien, en esta hora vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, o mejor dicho, continuar nuestro estudio bíblico acerca de la apologética. Habíamos dicho que la palabra apología o apologética es la defensa de la fe. Y eso ha cambiado a través de los siglos porque en un momento dado, cuando comenzó la palabra apología a ponerse, ¿verdad?, en moda, cuando comenzaron los argumentos apologéticos, lo que se hablaba mayormente era qué yo creo y por qué lo creo. Pero con el tiempo ha tomado el matiz, ha tomado la posición, si se puede decir esa palabra, ¿verdad?, de comparación con lo que tú crees y lo que yo creo. Con lo que creen otras religiones, partiendo del punto de vista de lo que yo creo. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener claro, ¿verdad?, las diferencias que hay de otras religiones. Al principio de este eh, estudio bíblico comenzamos con religiones que ya se autoproclaman cristianas, pero que no lo son, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Y hoy, y luego seguimos con religiones que no son de corte que se autodominen cristianas. Hablamos del Islam y eh, hoy vamos a hablar acerca del hinduismo. Yo había dicho la semana pasada, ¿verdad?, que íbamos a hablar hoy acerca del budismo, pero el budismo nace también del hinduismo. So, vamos a la raíz para ver, ¿verdad?, este matiz. Saludamos a Isaías de Rosario que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Isaías, y a la pastora Lourdes que también nos está viendo a través de Facebook. Bien, así que el hinduismo es una religión que proviene de la India y se basa fundamentalmente en cuatro aspectos o cuatro verdades según ellos. Y estas cuatro verdades, primero es la existencia de Brahma. Brahma es, es un dios dual, es su deidad. Y es un dios dual en el cual es varón
y es hembra al mismo tiempo. Y responde al bien y representa al bien y representa también el mal. Y a partir de este Dios es que surgen muchos otros dioses, ¿ok? Pero ¿qué dice la Biblia entonces en cuanto a la existencia de Brahma, que es hombre y mujer? ¿Qué dice la palabra de Dios, verdad? Que un Dios que está en cuanto a esto, este punto, vamos primero, antes de hablar de la Biblia, vamos a mencionar los 4 puntos: la existencia del Dios Brahma, que es el Dios de ellos; el karma, que es una ley que ellos tienen, que ahorita vamos a hablar más profundamente de ella; la reencarnación y la liberación. En base a esos 4 puntos es que se mueve la religión del hinduismo. Bien, entonces volviendo a Brahma como el dios dual de ellos, la palabra dice, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4, perdón, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. 4:6. Sí, capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4. Dice: Oye Israel, Dios le bendiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Así que la palabra ya de un principio está hablando de que Jehová es un Dios. Vamos a ver ahora qué dice Mateo, capítulo 28, verso 19. Mateo. Mateo, capítulo 28, verso 19. Les recomendamos, ¿verdad?, que si usted tiene una libreta, vaya anotando estos textos, ¿verdad? Vaya anotando la clase, porque es bueno tener notas y estudiarlas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ya en este texto bíblico está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él tiene toda la autoridad, y dice, entonces la ordenanza es bautizar a las personas en el nombre del Padre, que es Jehová; del Hijo, que es Jesucristo; y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, a ir desmenuzando esto un poquito más. Saludamos a nuestra hermana Maribel López, que nos está viendo desde Vega Baja. Y vamos a buscar en Hechos, capítulo 5, versos 3 al 4. Les recordamos que este es el estudio bíblico acerca de la apologética básica. Hoy estamos hablando acerca del hinduismo. Hechos. Y dijo Pedro: Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, Continúa el verso 4. reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Así que aquí vemos que Pedro está enfrentando a Ananías con el asunto aquel de la venta de su tierra, ¿verdad? Que él mintió a los apóstoles, y eso trajo una parte y mintió. Y le dice, primero le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y luego le dice, no has mentido al hombre sino a Dios. O sea, el Espíritu Santo también es Dios. Y es una persona a la cual la gente trata de mentirle. Saludamos a nuestra hermana Grisel Olivera, que nos está viendo desde Bayamón, Puerto Rico, Otoa Baja. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que vemos aquí que el Hijo es Dios, el Padre Jehová es uno, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver Lucas. Por último vamos a ver Lucas y ver este Dios en la forma del Dios. Lucas capítulo 3, versos 21 al 22.
Lucas 3, del 21 al 22. Lucas 3, del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Así que este texto bíblico es de mucha importancia en cuanto a lo que es la Trinidad de Dios, en cuanto a lo que es un Dios trino. Yo siempre, ¿verdad?, comento para hay personas que no pueden digerir lo que es un Dios trino, pues yo siempre traigo lo que es, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Puerto Rico, lo que es la forma gubernamental. El gobierno se compone de tres cuerpos: rama legislativa, rama judicial y ejecutiva. Y rama ejecutiva, y ahí están, y los tres componen el gobierno de Puerto Rico. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo componen lo que es Dios. Y sobre todo este es muy importante para la Trinidad, para aquellos que dicen que la Trinidad no existe, porque primero Lucas no estuvo presente nunca, no vio nada de esto, sino que Lucas era un historiador, y el trabajo del historiador es ir y preguntar a las personas que vio, que escuchó, y lo que la mayoría diga que vio o escuchó, eso es lo que se escribe en la historia. Entonces, el canon bíblico dice que no puede ser menos de 100 personas. Por lo menos allí habían 100 personas que vieron y escucharon lo mismo. No es que una persona estaba meditando o solamente una persona lo escuchó y lo vio y se lo dijo a otra persona y eso lo escribió. No. Es que por lo menos 100 personas tuvieron que haber visto esto. Y obviamente es la única manifestación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra, en el plano humano, a la vista del hombre. Así que a eso se refiere. Así que tenemos un Dios que es trino, pero es un solo Dios. No es un Dios que es hombre y mujer a la misma vez. No lo es. Y vamos ahora a ver lo que es el karma, para que los que han llegado al final, ¿verdad? Estamos hablando un poquito, hoy estamos hablando de apologética y estamos hablando del hinduismo. ¿Qué cree el hinduismo? Ya hablamos de Brahma, que es un Dios que es dual, que es hombre y mujer, y que representa también lo bueno y lo malo a la misma vez. Y ahora vamos al karma. El karma, o la famosa ley del karma, como mejor se le conoce, se trata de la relación entre lo bueno y lo malo. La ley del karma dice que por cada acción buena que una persona hace, una reacción buena le sucede a cambio. Así que esto, y por cada acción mala que hace una persona, una reacción mala le ocurre. Por lo tanto, se ha tratado de relacionar esta ley con la ley de la siembra y la cosecha que habla la Biblia, pero no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene que ver nada con la siembra y la cosecha que habla la Biblia, porque el karma va más allá. El karma enseña, por ejemplo, que si una persona o alguien mata a otra persona, esa persona, vamos a escribir esto aquí rapidito, esa persona, en pago de lo que le habían hecho, reencarna y mata a esta otra persona, no necesariamente en la misma vida. O sea, puede ser que la otra persona muera y reencarne, entonces se encuentran en diferentes cuerpos que no se conocen, y entonces el que fue muerto por el primero va y mata al primero. O sea, ahí se paga o se cumple la ley del karma de acuerdo con ellos. Así que vemos unos aspectos importantes acerca de esta ley, que dice que el karma dice que por cada cosa positiva recibiremos algo positivo del mismo peso o calibre. Y la ley del karma está directamente relacionada con la reencarnación, porque se supone que para eliminar el efecto del karma negativo o neutralizar el positivo, dice que debe haber una acción positiva o negativa en contra de la otra, del mismo peso o calibre, para poder eliminar o neutralizar ese karma. De modo que se usa la reencarnación para poder explicar cómo, en el caso del homicidio que yo mencioné, cómo esta otra persona
va a balancear su karma. Karma se escribe con K, K-A-R, Ese, karma. ese concepto, yo he escuchado cristianos que no escudriñan la palabra, creyéndolo y hablándolo. Sí, sí, se escucha dentro de la iglesia muchos cristianos que no escudriñan la palabra y hablan de este concepto como si fuera algo cristiano. No lo es. No le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. Así que el propósito de la ley del karma, y mire por qué yo digo que le pertenece al diablo. El propósito de la ley del karma es que a medida que la persona va reencarnando, va mejorando y va superándose y finalmente se convierte en un dios. Y esto es originalmente lo que quería Satanás. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 14, del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Hoy estamos hablando de apologética y estamos examinando el hinduismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Isaías 14, del 12 El 14. al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Por esa razón fue que Satanás fue expulsado del cielo. O sea, se halló en Lucifer, se halló eh, pecado en su corazón. Sí. Se halló pecado en su corazón. Cuando vuelan, si tú vuelves, me trae agua. En Lucifer se halló pecado. Y ese pecado era que él quería ser igual que Dios. Él quería ser Dios. Él quería destronar a Dios. Así que ya vemos entonces por qué yo dije que esto no era de Dios. Por lo tanto, podemos decir que esta idea del karma y la reencarnación hasta convertirse en Dios es idea de Satanás. Porque esta idea es aún más antigua. Cuando Satanás cayó, todavía el hombre no estaba hecho a la forma en que estamos hechos. O sea, el hombre no había sido recreado o creado. No es y esto sucedió antes de Adán y Eva, así que por esta razón es que esta idea viene de antes, viene de Satanás, que es el padre del pecado, el padre de mentiras, etcétera. Así que vamos a considerar también lo que es la reencarnación, la idea de la reencarnación, que también es un poquito complicada. Vamos a ver cómo la puedo explicar, ¿verdad? De una forma sencilla. La idea o propósito de la reencarnación es, como dije, que la persona que llega a ser un Dios, la persona llega a ser un Dios, y esto elimina el propósito del Hijo de Dios en la tierra, que es morir por los pecados de las personas. La idea de la reencarnación también tiene como objetivo o como parte de sus componentes la famosa ley de la atracción, que todas las cosas iguales se atraen y todas las cosas que son iguales, que no son iguales se repelen. Pues esto también, ellos también hablan de eso de una o de otra forma, pero no vamos a entrar hoy en esa área, vamos a entrar solamente en esta área y vamos a ver qué dice. Entonces, si el propósito de la reencarnación es que la persona reencarne hasta convertirse en uno igual que Dios o convertirse en Dios, entonces es una idea satánica. Si usted hay unos libros, ¿verdad?, de yoga y de religiones de occidentes. El más cercano que tenemos es el Dalai Lama, que es un monje tibetano, que supuestamente es la reencarnación. Yo no sé de número, no sé de quién. Y supuestamente cuando esa persona muere mirando a un sitio, y allá donde está muriendo, donde estaba mirando cuando murió, allá van y buscan la reencarnación de él, que se puede tardar 2 o 3 años en reencarnar.
Eso es la creencia del Dalai Lama. Pero el propósito sigue siendo lo mismo. Es un iluminado. Una persona que supuestamente es igual a Dios. Entonces, se los voy a leer por aquí. Vamos a buscar Mateo, primera de Timoteo. Yo lo leo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6. Y dice como sigue: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 6. Así que, a diferencia de lo que es la reencarnación, aquí está hablando que hay un Salvador, y no por medio de lo que nosotros podamos hacer, sino por medio de lo que Él hizo. Aquí la reencarnación nos da la idea de que la persona se puede redimir ella sola, no necesita ayuda de Dios. Si la persona pudiera redimirse de sus propios pecados, entonces, ¿por qué o para qué Dios habría enviado a su Hijo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sería inútil que Dios envíe a su Hijo para redimir a las personas cuando las personas se pueden redimir a sí mismas. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de la reencarnación del hombre? Vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra claramente habla acerca de la muerte y la reencarnación, y nos habla en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27. Le damos un momentito, ¿verdad?, para que lo escriba, y le recordamos que nuestra iglesia se encuentra en la primera sesión de Santa Juanita. Se llama Iglesia de Cristo Jerusalén, Asamblea de Dios, y estamos allí en la K27, en la 27A WK13, y allí con mucho gusto les recibimos. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 9, verso 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice que mueran muchas veces, no dice que va a haber muchas reencarnaciones. Está diciendo que Dios estableció que el hombre muera una sola vez y luego resucite para juicio. Así que la palabra de Dios deroga totalmente lo que es la reencarnación. Es una idea satánica. La palabra de Dios deroga totalmente lo que es el karma. También es una idea satánica. Y nosotros cristianos no debemos repetir estas palabras en la iglesia, porque fíjese que hay personas que piensan, y cristianos, que mencionan la palabra, ese es el karma que le está dando, dándole más poder a lo que dice Satanás que lo que dice la palabra del Señor. Si hay una persona que está sufriendo por algo, pues obviamente es producto de lo que ha sembrado, no es producto de ningún karma, es producto de lo que ha sembrado, o que se ha apartado de Dios, o lo que sea. Es responsabilidad de esa persona, nada que ver con karmas. No lo debe decir ni en la iglesia ni en ningún lado. Exacto, no lo debe decir ni en ningún lado, porque es obvio que esto no tiene que ver con Dios ni con los cristianos. Esto tiene que ver directamente con una idea satánica. Puede ser una de las religiones más antiguas del mundo, porque lo es tan antigua como el cristianismo, pero el hecho de que sea antigua no quiere decir que sea real, que sea la verdad. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que la liberación, ese es el cuarto punto de ello. Ya hablamos acerca de Brahma, hablamos del karma, de la reencarnación, y ahora vamos a hablar del cuarto punto del cual ellos se dan lleva, que es la liberación, que para ellos se llama moksha, y que se refiere a la liberación del sujeto, de la persona, de las ataduras del karma, de los problemas del karma, y significa trascender al conjunto de Maya, y que el alma pueda finalmente librarse. Maya
Pero maya es la parte negativa de Dios, que es lo que nosotros diríamos Satanás. Pero con el adjetivo de que este ser está siempre ideando cosas para que la gente caiga en trampas. Esto no es una liberación, esto no es lo que habla la Biblia acerca de lo que es la liberación. La liberación es ante todo y principalmente liberación, la que habla la Biblia, de la esclavitud radical del pecado. Mientras estamos sin Cristo, nosotros somos esclavos del pecado. Su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo y por esta y esto por gracia. O sea, no es a través de una técnica de meditación, no es a través del yoga, no es a través de lo que se cree, de lo que ellos creen, porque para ellos efectuar lo que están diciendo que creen, ellos tienen que meditar, hacer han desarrollado, ¿verdad? Y practicar unas técnicas de meditación que se han poco a poco introducido en la sociedad y poco a poco se están introduciendo en la iglesia. Y luego vamos a hablar acerca de las técnicas de meditación y de las técnicas de yoga, para que podamos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, y qué se puede hacer y qué no se debe usar, no se debe hacer. Así que fíjense, vamos a buscar para esto de la liberación, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Vamos a ver Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Y como bien dije antes, en nuestra iglesia tenemos culto los martes a las 7:30 de la noche, que es culto de oración. No se hace otra cosa nada más que orar. Y los miércoles tenemos compañeros de oración, y los martes, ese culto de los martes no se transmite, pero el compañero de oración sí se transmite. Los miércoles, perdón, a las 7:30 de la noche. La pastora Lourdes está encargada de eso. Y o si no, la pastora Lorena también, entre las dos lo trabajan, y ahí se le puede escribir cualquier petición de oración. Bien, así que Aunque no sea de la iglesia. aunque no sea de nuestra iglesia, puede hacer peticiones de oración, cualquier petición que usted quiera hacer. Bien, Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice así: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Si pudiéramos reencarnar y pudiera ser así, es fácil, pero no es así de fácil. Es aún más fácil, es solamente creer en Jesucristo. Es mucho más fácil. Así que vamos a entonces hablar, seguimos con el hinduismo. Entonces, la liberación en el hinduismo se divide ahora en 3 periodos básicos. Primero, los Vedas, o los védicos, el periodo védico de hace 4000 años, llamado así por la influencia de los Vedas, los libros sagrados sobre rituales, en las tribus nómadas o seminómadas que habitaban por entonces en la India y Pakistán. Estos escritos de hace 4000 años son los llamados Vedas. Esos son básicamente los escritos, hay unos rituales y básicamente conforman parte de los escritos sagrados del hinduismo. El segundo es el periódico brahmánico, de 3900 años atrás, en el que las tribus fueron invadidas por los arios, pasando a ser entonces esclavos de estos, y originalmente el sistema de castas. Las castas son clases sociales establecidas en orden de jerarquía, que aún hoy se conservan en la India. Y por último, el periodo hindú, donde las castas siguen existiendo hasta más o menos el siglo V. De hecho, sea de paso, todavía siguen existiendo, momento en que nació el budismo. Ahí fueron afectados. El budismo nace del hinduismo, como religión que se oponía a este sistema de castas. No estaba supeditado al mandato de los sacerdotes y se basaba en el trabajo de la mente como doctrina principal. Esos son los 3 elementos que
eh, que nos habla acerca de la liberación, o sea, no, tampoco para ellos es tan fácil. Bien, actualmente el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India, es la religión dominante en la India, en el Nepal, en las Islas Mauricios de África y en las Islas de Bali en Indonesia. Si bien su práctica se ha extendido a algunos otros países de otras culturas. ¿En qué cree el hinduismo? ¿Qué es realmente lo que ellos creen? Bueno, el hinduismo es una religión es una de las religiones más antiguas que existen, pues tiene alrededor de 4000 años de antigüedad, no tiene un fundador básico, no se puede señalar a nadie que fue que lo fundó. Se puede decir que sus seguidores defienden la existencia de muchos dioses, pero solo de una deidad. Y aquí es que viene el enredo también. Es decir, sus dioses tienen aspectos diferentes, pero la misma expresión y divinidad. Por lo cual, o por lo que la religión hindú se considera monoteísta. O sea, tienen un dios que de ahí se derivan unos 300 millones de dioses, pero es monoteísta. O sea, un mismo dios con diferentes expresiones. A diferencia del cristianismo, cada una de las expresiones del hinduismo actúa como individualmente sin relacionarse con la deidad original. Hay dioses malos, neutrales, buenos, personales, hay dioses de guerra, etcétera. No es igual que nuestro Dios, que tenemos un Dios trino y los tres dioses tienen un mismo propósito, que es salvar al hombre. Allí todos los dioses que hay no tienen nada que ver con el original de ellos. Les recuerdo que este es el culto de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Todos los miércoles tenemos este estudio bíblico a las 7:30 de la noche, este espacio para estudio bíblico, y estamos hablando acerca de lo que es la apologética básica. Estamos hablando de conceptos básicos, que al final vamos a hablar de otros conceptos también que tienen que ver con la apologética. Son muy necesarios, son muy básicos y muy necesarios, ¿verdad? No queremos extenderlo o hacerlo, como se dice, un compendio de teología o de apologética. Bien. Esta religión se basa en que Maya es aquello que es material, lo que se ve, es irreal, mientras que Brahma es otro dios. Maya y Brahma son los dos aspectos de un mismo dios, es lo intangible, lo que no se puede ver, es lo real. A través de las diferentes prácticas espirituales se pretende terminar con esta ilusión o irrealidad, acabando así con la reencarnación. ¿Cuáles son las características del hinduismo? Primero, que no hay jerarquía como en el monoteísmo. No hay una autoridad única, ni una iglesia o un estrato social principal. Admite diversas creencias y dogmas, aunque choquen, aunque no tengan relación, debido a ese pluralismo que existen de culturas y religiones. Creen en la existencia de diferentes dioses, ya que cada uno de ellos simboliza algo diferente o diferentes aspectos de un mismo principio. El símbolo del hinduismo es el sonido de Om, O-M, Om. Ellos dicen que es el sonido universal que representa a Dios, que es Brahma, y al universo general. El hinduismo es practicado como religión mayoritaria por el 80% de la población de la India, de Nepal y de Nepal. Así como las Islas Bali, Indonesia y las Mauricio, como mencioné, aunque también hay practicantes del hinduismo en Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Bután, Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Tailandia y los Estados Unidos. Vamos a hablar de las castas. En la India el sistema de castas es una de las órdenes de jerarquía social más antiguo que hay, pues nace alrededor del año 1000 a.C.
hasta la actualidad. Concretamente, tiene una palabra impronunciable para mí, que significa varón, que es el ser supremo, considerado como la base del estamento o estrato social, y del cual se originan las otras cuatro castas. Los brahmanes, que son la primera casta, son los brahmanes, son la casta sacerdotal, son sacerdotes y maestros quienes dirigen el culto o ceremonias y se consideran la casta superior o dominante. Los kshatriyas, que son las castas de los políticos y los soldados. Los vaishyas, que son los agricultores, ganaderos, comerciantes y artesanos. Y la casta shudras, que son los campesinos, esclavos, sirvientes, obreros y trabajadores. Sí, escucharon bien, esclavos. En la India aún existe la esclavitud. Los esclavos se venden y se compran. Muchos de esos esclavos son niños que han raptado en América, en Sudamérica, y los llevan allá desde pequeños para convertirlos en esclavos, y usualmente se le venden a los árabes o a los países árabes. Y por esta otra casta que se llama los Dalits, que son los marginados, eran excluidos de las sociedades por ser la casta más baja que existe entre ellos. Entre sus funciones para seguir sobreviviendo está, por ejemplo, la de limpiar los inodoros. Así que las cuatro verdades del hinduismo son el dharma o el deber religioso, el artha o las riquezas, el kama, que es placer, como el Kama Sutra, placer, y moksha, que es la liberación del ciclo de la reencarnación. Se puede diferenciar Se pueden diferenciar diferentes etapas o ashrams en la vida de un brahman o una persona que sea practicante de esto. La primera etapa son cuatro etapas. La primera etapa es aprendizaje o estudiante célibe. La segunda etapa, no voy a mencionar los nombres, es la etapa del matrimonio. La tercera etapa es la etapa del retiro. Y la cuarta etapa es de renunciación completa. Los mandamientos del hindú. Aquí vamos a ver los mandamientos del hindú, los que los dioses de ellos le han mandado a que hagan o no hagan. No comer carne, sobre todo de vaca, pues es un animal sagrado. No se puede unir en matrimonio a personas de diferentes castas. Rechazar todo lo material para intentar acabar con el ciclo de la reencarnación. Hallar la iluminación. Hacer ofrendas a los dioses hindúes y tener presente las cuatro verdades básicas del hinduismo. Ese es los mandamientos de ellos. ¿Cuáles son los dioses del hinduismo? Bueno, dije que había el primer dios de ellos es Brahma, es el dios creador, con forma humana, pero con cuatro cabezas. Cada una de ellas simboliza las cuatro verdades. Se considera el principal fundamento del universo y, por lo tanto, el inicio y el fin de la existencia. Le sigue Sarasvati, que es la mujer de Brahma, la diosa del conocimiento, el aprendizaje y las artes. Tiene cuatro brazos y normalmente aparece sobre un cisne o un pavo real. Tenemos a Vishnu, que es el dios que protege el universo, según ellos. Forma parte de la trinidad de ellos y simboliza la bondad. Los hinduistas creen que Vishnu se ha reencarnado 10 veces y sus reencarnaciones más conocidas son Rama y Krishna. Krishna, la palabra Krishna en español significa Cristo. Y también se encuentra representado con cuatro brazos y en cada uno de ellos lleva un objeto distinto. Luego está el dios Lakshmi, que es esposa de Vishnu, es diosa de la prosperidad, la fortuna, el amor, la belleza y simboliza la riqueza en el sentido más amplio de la palabra, tangibles e intangibles. Se considera que se ha reencarnado como Sita y Radha y Dharan. Luego está el dios Shiva. El dios Shiva es el dios destructor. Él destruye y renueva al mismo tiempo el universo. Es conocido como el patrón de los yogis, de los que practican yoga. Y aparece con el pelo largo,
una piedra, 3 ojos, 4 brazos y un tridente, entre otros. Es esposo de Parvati y padre de Ganesha y Kartikeya. Son nombres. Así que este tiene 3 ojos. Si fue a ver el oculista, tiene que hacer unos espejos especiales. Parvati es el próximo dios y significa hija de la montaña y simboliza los Himalayas. Se ha reencarnado como Uma, Dharma, Kali, etc. Es la mujer de Shiva y sus hijos son, y ahí están los nombres raros eso, Ganesha es el dios de la inteligencia, la sabiduría, la riqueza y los nuevos inicios. Es el hijo de Shiva y Parvati y aparece con cabeza de elefante y cuerpo de niño o joven con la barriga abultada. Krishna es la octava encarnación de Vishnu y habitualmente la más conocida y significa atractivo, negro, oscuro o azul oscuro. Y simboliza el amor y la felicidad. Vamos a ver las creencias del hindú. El hinduismo engloba diferentes prácticas espirituales y religiosas como la meditación, la peregrinación, la oración, etc., encaminadas a conseguir los 4 objetos que ya habíamos hablado, que es el Dharma, el Artha, el Kama y la mosca. Y para conseguir esa liberación hay 3 caminos que los habíamos mencionado, que era el de la acción, el del conocimiento y el de la devoción. El hinduismo es una religión de grandes contrastes con 2 tendencias. Primero, la politeísta, en la que los hindúes adoran varios dioses, tienen más de 300 millones de dioses. ¿Escucho bien? Tienen más de 300 millones de dioses, literalmente un dios para cada cosa. Y la otra rama es la monoteísta, que integrada por los brahmánicos. Es siempre conflictivo. Quienes creen en Brahma, que es el dios de la creación, el único dios que representa las 3 tríadas. Brahma, dios creador; Vishnu, dios preservador; y Shiva, dios destructor. Vamos a ver ahora algunas ramificaciones del hinduismo. Están los Advaita o Vedantas, que es la base de la doctrina Vedanta, que son los textos canónicos de los hinduistas. Están los Krishnaísmos, que son los que creen en Krishna. Los Shivaísmos se centran en el dios Shiva, en sus seguidores, que se llaman Shivaístas. Y Vishnuísmos, que creen en su dios Venus. Otra ramificación que tiene está dentro del yoga, que es una disciplina tradicional espiritual, física y mental, originada en la India. El yoga es una de las 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo. Enfatiza la meditación y la liberación, siendo su texto principal el Yoga Sutra. Y estas palabras se asocian con la práctica de la meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Actualmente, el yoga tiene varias escuelas, siendo las fundamentales el Raja Yoga o el Yoga Rey, el Jnana Yoga, el Karma Yoga y las no fundamentales, que son el Hatha Yoga, que es movimientos del cuerpo; el Bhakti Yoga, que es la devoción; el Ashtanga Yoga, el Visanja Yoga, el Kriya Yoga y el Kundalini Yoga. Entonces y el yoga se ha difundido en todo el mundo a través de diferentes plataformas psicológicas, de ejercicios y de mente tranquila, y se ha diversificado aún dentro del cristianismo. De todos estos yoga, aunque las personas practican yoga aunque no lo crean, porque el Hatha Yoga, que es el yoga de las formas del cuerpo, incluye todo tipo de ejercicio físico. La diferencia es que el Hatha Yoga muchas veces es el yoga que tiene que ver con ejercicio, con posiciones, muchas veces para estirar su cuerpo, muchas veces para relajar su cuerpo, pero cuando se une con la meditación es dejar la mente en blanco, concentrarse en uno de sus deidades, ya sea en Krishna o ya sea en el Buda que sea,
ya hay, o imaginarse que está en un sitio, en un campo en particular, con esos dioses, ya ahí está entrando en materia de lo que es ocultismo, que es yoga, es parte del ocultismo. Estas técnicas de la Kriya Yoga, del Karma Yoga, del Kundalini Yoga, son técnicas ocultistas, son técnicas satánicas. Ellos dicen que son para liberarte, para que alcance la liberación y alcance ser uno igual que Dios. O sea, no hay más nada con el testigo. Bien, el budismo es una religión y una filosofía en su origen en la India, y con su origen en la India es no teísta, o sea que no propone la existencia de ningún Dios. Para ellos Dios es algo, pero no saben no pueden describirlo, no saben qué es. Se fundamenta en las enseñanzas tradicionales de la India y especialmente en los métodos de búsqueda de la iluminación propuestos por un individuo que se llamaba Siddhartha Gautama, que es el famoso Buda. O la palabra Buda significa iluminado o despierto. Y dentro del budismo está el Mahayana, está el Theravada y el Vajrayana. Rayana, eso mismo. Así que es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender que todas estas religiones que vienen de acá del en este caso de la India, que vienen del budismo, muchas de ellas, muchos de los principios del budismo y del yoga se unen con lo que se conoce hoy la nueva era. La semana que viene vamos a ver aspectos de la nueva era, que es otro otra religión, si se puede usar, otra corriente que también está afectando a la iglesia y nosotros tenemos que detenerla también, aprender de que eso no es de Dios. Bien, hasta aquí nuestro estudio bíblico. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de lo que es la apologética y hablaremos un poquito acerca de lo que es la nueva era. Vamos a ver. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque tú, Padre amado, nos enseña a través de tu palabra y nos guía a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que se juntaron para poder ver este estudio bíblico y aquellos que se van a unir en el futuro. Te pedimos, Señor, que nos dé cada día más sabiduría, nos llene más de tu presencia, Señor. Que tu paz que sobrepasa tu entendimiento sea con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión.